Bueno, vamos a hablar sobre la conciliación en materia penal. La conciliación es un acto procesal supremamente importante en materia penal y tiene unos efectos muy necesarios para cambiar la óptica y la aplicación de la justicia penal. Vamos a verlo. Voy a permitirme hacer una proyección. Bueno, la conciliación en materia penal. Para entender, digamos, qué hace la conciliación en materia penal, tenemos que analizar tres tipos de justicia penal que están funcionando y son las concepciones diferentes de la justicia penal. La primera justicia penal es la justicia retributiva. La justicia penal retributiva es aquella que está enfocada en el delincuente. ¿Qué hacemos con el delincuente y qué hacemos con la sociedad cuando realiza un delito? Entonces, tiene que ver con los fines de la pena, la aplicación de los fines de la pena en los delincuentes y en la sociedad. Entonces, la primera situación es que la justicia restaurativa sirve para retribuir un mal al delincuente que realizó un delito. Una forma de imponer una pena para evitar, digamos, la injusticia y garantizar, digamos, la venganza hacia la víctima. Entonces, la retribución está dada para hacerle un mal al individuo que ha realizado un delito. La prevención general lo que busca, en efecto, es evitar que el resto de sociedad delinca y trata de afianzar dentro de la sociedad las partes legales. Es decir, nosotros como sociedad nos ponemos de acuerdo en qué es legal y qué no es legal. Y la justicia penal establece un una reafirmación de esas situaciones que son legales y que no son legales. Entonces, si alguien realiza un delito, entonces se le impone una pena para reafirmar al resto de sociedad que eso no se debe hacer y que eso es ilegal. Y la prevención especial que tiene que ver con la resocialización del delincuente. Entonces, cuando nosotros vemos esta clase de justicia, está enfocada primero al delincuente y a la sociedad para que no siga delinquiendo. Entonces, aquí está planteada la justicia retributiva, que es la justicia que tenemos en mente la mayoría de personas, en el sentido de que el derecho penal lo que hace es castigar a los delincuentes y evitar que esos delincuentes sigan delinquiendo y lastimen a otras personas de la sociedad. Sin embargo, con los avances que se ha tenido sobre los derechos humanos, etcétera, se ha planteado que el conflicto que genera el derecho penal no es un conflicto solamente del Estado hacia el delincuente, sino que también es un conflicto que se debe, digamos, resolver también a favor de las víctimas. Y las víctimas tienen unos derechos específicos a la verdad, a la justicia y la reparación dentro del proceso penal. De esta forma, se incluye dentro del conflicto penal y dentro del proceso penal las actuaciones de las víctimas para garantizar esos derechos. El derecho a la víctima de conocer qué fue lo que pasó. Ese es el derecho a la verdad. El derecho a la víctima de acceder a la justicia, de poder presentar una denuncia, de que se inicien las investigaciones y que se establezcan los responsables de quién fue el que le afectó los bienes jurídicos y la reparación en el sentido de que la justicia, a su vez, después de determinar la responsabilidad de la persona, va a garantizar la reparación de la víctima en esa situación. Entonces, se plantea que ya no es solamente el delincuente lo que interesa a la justicia penal, sino también a la víctima. Resulta que antes se colocaba a un delincuente que mataba a una persona y se colocaba en la cárcel y se decía, listo, solucionamos el problema. Sí, y la víctima, es decir, los familiares de esa persona que murió, ¿cómo quedan? ¿Qué es lo que pasa? Entonces alguien provoca un accidente de tránsito y mata a dos personas de una familia. ¿Qué ocurre ahí en esa situación? ¿Lo metemos a la cárcel y solucionamos todo el problema? Pues ahí viene el tema de la justicia restaurativa. No, señores, hay que tener en cuenta a las víctimas. ¿Qué les pasa a las víctimas? ¿Qué necesitan las víctimas y cómo resolvemos este problema desde el punto de vista de la víctima y no solamente entre el delincuente y el Estado? Y por último está una justicia transicional, que es cuando se trata de buscar la paz en una circunstancia de conflicto armado.
Cuando Colombia está en una situación de conflicto armado, trata de buscar la paz y trata de hacer acuerdos como el de La Habana y como el acuerdo de Ralito para buscar una negociación con la contraparte, de tal manera que comienza a bajar las penas y trata de hacer una justicia transicional para efectos de desmovilizar a esos grupos al margen de la ley y tratarlos de traerlos nuevamente a la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de esto? Precisamente pasar de una situación de guerra a una situación de paz. Y para eso es necesario bajar las penas. De lo contrario, nadie se entregaría a la justicia si lo van a condenar a 50, 60 años. Entonces, por esa razón, venga, vamos a negociar, no lo puedo dejar sin pena, pero vamos a poner unas penas alternativas, unas penas bajas para efectos de que podamos reinsertarlo a usted dentro de la sociedad y lograr la paz en una situación de conflicto. Entonces, en ese también esas situaciones se requiere también de la justicia restaurativa y por eso se dice que sí, vamos a volver a la paz, pero hay que respetar los derechos fundamentales de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por lo tanto, la justicia restaurativa se encuentra en todas las clases de justicia, tanto en la retributiva, donde también tenemos que tener en cuenta, digamos, los derechos de la víctima, como la transicional, que como ya lo dijimos, es un derecho fundamental de las víctimas. Una vez entendido que las víctimas están dentro del conflicto y es necesario resolver también su situación como víctimas, encontramos entonces que en la conciliación es fundamental para lograr, digamos, un acuerdo, por lo menos en el tema indemnizatorio entre las partes y el procesado, y que puede tener sus efectos favorables también para el procesado cuando se llega a una conciliación. Entonces, tenemos aquí una conciliación como requisito de procedibilidad donde las partes son el procesado y la víctima. Puede haber un abogado defensor, un abogado representante de las víctimas, pero en la conciliación la situación es que tienen que ser las partes las que concilien y el conciliador va a ser el mismo fiscal del caso. También puede existir conciliación dentro del proceso y con el juez. El juez en el incidente de reparación llama a conciliar a las partes y busca la conciliación entre las partes respecto de la indemnización que se debe tener hacia las víctimas. En los casos de delitos no querellables se tiene un mediador y se hace también una especie de negociación para lograr restablecer los derechos de la víctima, lograr el perdón y poder eliminar el conflicto que genera el delito en en ese caso particular. Es importante tener en cuenta la clase de delitos. Entonces, los delitos querellables son conciliables, desistibles y la caducidad son de 6 meses. Los delitos querellables se supone que son los de menor afectación. Los delitos de perseguibles de oficio son aquellos bastante, digamos, graves, como por ejemplo un homicidio, un secuestro, una extorsión. eh, digamos, un acceso carnal. Todos esos delitos son perseguibles de oficio, lo que significa que no es necesario que presenten una querella para que se inicie, digamos, el tema de la investigación penal. La investigación penal en los delitos perseguibles de oficio puede hacerlo a cualquier persona, la denuncia, la puede hacer cualquier funcionario o la fiscalía lo puede iniciar de oficio si se entera a través de un medio de comunicación sobre la posible comisión de una conducta punible. Entonces, cuando estamos hablando de delitos querellables, que son los menos graves, entendemos que la situación es conciliable y podemos acudir directamente a la conciliación y es un requisito de procedibilidad para los delitos querellables. Es decir, lo primero que va a hacer el fiscal luego de recibir la carpeta será llamar a las partes a conciliar. Y esa es la situación en la cual si concilian las partes, el proceso se archiva. Si las partes no concilian, el proceso continúa. Y ahí viene un tema de la asistencia o no de las partes. Resulta que sí el querellante, es decir, la víctima, no va a la conciliación, se entiende que ha desistido.
y se archiva el proceso. Pero si la que falta es la parte, es el delincuente o es la persona que supuestamente realizó la conducta, pues lo que va a ocurrir es que el fiscal diga, no hay ánimo conciliatorio y continúo con el proceso y es muy probable que se dé una acusación en ese caso. Entonces, estas son las situaciones que se presentan en los delitos querellables, que la conciliación es un requisito de procedibilidad. En los delitos perseguibles de oficio, encontramos que puede existir conciliación, sí, pero no termina el proceso. La conciliación permite hechos favorables para el delincuente y obviamente tiene los efectos favorables a las víctimas en el sentido de que se concilian los daños y perjuicios ocasionados por el delito. Tenemos que el delito es una de las causas de obligaciones, de tal manera que si las personas llegan y sufren un delito, tienen la posibilidad de demandarlo civil o penalmente para efectos de que les restablezcan los derechos y se le indemnice por los perjuicios causados por la conducta punida. Entonces, tenemos las conciliaciones que pueden existir en el proceso penal. Dice, conciliación como requisito de procedibilidad en los delitos querellables, como ya antes lo dije. Los delitos querellables es un requisito de procedibilidad y lo primero que tiene que hacer el fiscal, luego que reciba la carpeta con la respectiva denuncia, es llamar a las partes a conciliar. Así las cosas, si se trata, digamos, de un hurto en un almacén donde se hurtaron un televisor, pues lo que va a hacer el fiscal es, antes de iniciar la acción penal, es llamar a las partes a conciliar. Y llega la persona y dice, mire, devuelvo el televisor y indemnizo con 300.000 pesos. ¿Acepta? Sí, acepto. Entonces, hay acta de conciliación y se termina el proceso en virtud de ese acuerdo conciliatorio. Conciliación preprocesal no necesariamente se puede dar ante el fiscal, sino también ante cualquier centro de conciliación. Las partes pueden acudir a un centro de conciliación y proponer fórmulas de conciliación. Si se llega a un acuerdo, se saca el acta y se lleva a donde la fiscalía, quien la fiscalía, digamos, aprobará ese acuerdo si ya ha sido cumplido, porque eso es una de las situaciones. La fiscalía no puede archivar un proceso cuando no ha confirmado que el victimario ha indemnizado a la víctima y ha cumplido con el acuerdo conciliatorio. Entonces, en muchas ocasiones se presenta la conciliación, se llega a un acuerdo conciliatorio, pero se establece el pago a cuotas. Cuando se establece el pago a cuotas, una vez se pague la última cuota, es que se puede archivar el proceso. Si queda pendiente una cuota, no se puede archivar el proceso porque está pendiente del cumplimiento. Entonces, puede darse conciliación preprocesal, sí, claro. En un centro de conciliación, sí, claro. Eh, Extraprocesal se puede hacer una conciliación también. Resulta que en los delitos no querellables, las partes pueden conciliar igualmente la indemnización de perjuicios en búsqueda de beneficios que le pueden generar, digamos, un preacuerdo, una negociación al imputado o la posible aplicación del principio de oportunidad. Entonces, llega ¿cómo es? El delincuente, dice, sí, yo cometí esto, venga, yo lo quiero indemnizar, le doy unos 150 millones de pesos, acepta, sí, acepta. Entonces, una vez aceptado el acuerdo, entonces se va a donde el fiscal y busca un preacuerdo en unas condiciones favorables. Ese preacuerdo puede ser bajar la pena, puede ser una prisión domiciliaria o puede ser la aplicación de un principio de oportunidad, dependiendo de lo que pueda hacerse con la fiscalía. La conciliación en la reparación integral. Resulta que había una figura que se llamaba la reparación integral, implicaba que en efecto se pudiera reparar completamente a la persona aceptara la reparación y por último, cuando se aceptara la reparación, se precluía digamos, se precluía el proceso y se establecía entonces la posibilidad de
que se terminara el proceso en virtud de la reparación integral como forma de extinguir la acción penal. Eso se daba principalmente en los homicidios culposos por accidentes de tránsito. Llegaba la aseguradora, indemnizaba a la víctima, se presentaba el acta de conciliación o el contrato de transacción, se establecía la reparación integral de la víctima y se solicitaba entonces la preclusión por parte de la Fiscalía ante la imposibilidad de continuar con la acción penal si se reunían todos los requisitos de la reparación integral. Eh, También puede haber conciliación en el incidente de reparación, es decir, en delitos no querellables o delitos querellables donde las partes no se pudiesen poner de acuerdo después de la condena, llega el juez y los llama a conciliación y dicen, bueno, ven acá, aquí están estos perjuicios, ustedes acuerdan, esta es la propuesta de conciliación, la víctima quiere 80 millones de pesos, llega el victimario y dice, tengo 70, acuerdan, listo, se acuerdan y se termina ahí el tema de la reparación integral como una forma de acción civil dentro de la acción penal. La mediación. La mediación es un mecanismo de justicia restaurativa. No es una conciliación, pero tiene todos sus fundamentos y sus bases. Resulta que la mediación se realiza en delitos perseguibles de oficio. Y en cambio los querellables, ya dijimos que la conciliación es requisito de procedibilidad y se puede conciliar en cualquier parte del proceso para buscar, digamos, un acuerdo. Caso de la mediación es en delitos más graves y se busca un mediador. No va a ser el fiscal, no va a ser un conciliador, sino una persona que sirva como mediador, que busque, digamos, un acercamiento entre las partes, no solamente de indemnización, sino también desde el punto de vista de la reparación integral que implica la pérdida, que se pida perdón y que, digamos, se resarzan los daños y las implicaciones de la conducta penal a la víctima. Entonces el mediador llega, media entre las partes, hay acuerdo sobre la indemnización, hay acuerdo de no repetición, hay perdón, y en ese caso, digamos, se puede presentar para efectos de que apliquen un principio de oportunidad en determinado, en ese caso. Es el principio de oportunidad, una de las causales es los efectos positivos que tenga la justicia restaurativa. Y entonces ahí en ese orden de ideas podemos aplicar el principio de oportunidad donde el fiscal, de acuerdo con los efectos de esa mediación, donde se haya pedido perdón a la víctima y donde se haya indemnizado debidamente a la víctima, el fiscal podrá renunciar, aplazar, en este caso, más que todo, renunciar a la acción penal y no proseguir con el proceso penal, dejando al procesado, digamos, sin una condena y dejando sin ninguna retaliación del proceso penal, como serían antecedentes penales y condenas eh, como la multa o la suspensión de derechos. También la mediación podría permitir las negociaciones y preacuerdos, en el sentido de que se indemnizan las víctimas, se da un buen parte para que las víctimas se sientan mejor con perdón, etcétera, y en vez de aplicar el principio de oportunidad, estos en casos ya, digamos, más gravosos, como por ejemplo, ya no se mata una persona, sino se matan 6, 7 personas por un accidente de tránsito, ya la cosa se pone un poco más complicada y los fiscales buscan, en vez de un principio de oportunidad, plantean, digamos, los preacuerdos de negociaciones donde bajan la condena y mejoran las condiciones del procesado, como por ejemplo una domiciliaria o una libertad condicional. Entonces, ahí se presentan, digamos, los efectos de la mediación. Es como estábamos diciendo, ¿cuáles son los efectos de la conciliación dentro de un proceso penal? Primero, si la conciliación es en un delito querellable y se logra un acuerdo conciliatorio, el efecto es el archivo. Si la conciliación se da, por ejemplo, en la indemnización integral, es decir,
se indemniza a las víctimas, se hace un acuerdo con las víctimas, se firma una transacción o un acta de conciliación y se establece que hay reparación integral. Si esa figura sigue manejándose así, la situación es que extingue la acción penal y lo que existiría sería una preclusión. Ahora bien, hay una tesis que plantea que la indemnización integral fue una figura creada para la ley 600 y no para la 906, por lo tanto es ajena a los principios que rigen en el sistema penal acusatorio donde están vinculados, digamos, las partes. Es que la indemnización integral implicaba que si la víctima no aceptaba la indemnización, se podía acudir a un perito y el perito valoraba los perjuicios y lo que valorara el perito era lo que tenía que pagar el victimario y se terminaba el proceso así la víctima no aceptara. Entonces era una circunstancia muy particular porque era prácticamente una coacción hacia la víctima. Y por eso se ha dicho que no se debe aplicar, digamos, el principio de reparación integral o la figura de la reparación integral en el sistema penal acusatorio. Pero yo sí estoy de acuerdo con eso porque implicaría, digamos, la solución a muchos casos en los cuales la víctima se resiste a ser reparada y genera todo un problema porque quiere que se aplique la justicia retributiva. Entonces, ese conflicto se puede resolver de otra manera. Como dijimos, la conciliación y principio de oportunidad. Sí, se pueden conciliar la indemnización de perjuicios y se puede llegar a una negociación en los casos no querellables, es decir, a los delitos perseguibles de oficio, y se puede lograr la aplicación del principio de oportunidad si el fiscal considera que la justicia restaurativa se ha podido cumplir en el caso. Entonces, se aplica el principio de oportunidad, se renuncia a la acción penal y la persona queda libre de una condena. Por último, está la conciliación y el preacuerdo. Entonces, se concilian precisamente los perjuicios, se indemniza a las víctimas con base en esa negociación y lo que se logra es un preacuerdo con la fiscalía, disminuyendo la pena en lo más que se pueda, dando beneficios como por ejemplo la domiciliaria o la escarcelación de acuerdo con el caso. Y lo importante aquí es la indemnización a las víctimas más que la condena. Entonces ahí está la situación y también se puede conciliar, como se dijo anteriormente, en el incidente de reparación para evitar, digamos, mayor pago y uno podría decir, bueno, yo concilio, si la víctima quiere 120 millones de pesos, concilio por 90, se llega a un acuerdo y se termina ahí el proceso y no tenemos que irnos adelante con ese incidente de reparación. Entonces, sí tiene unos buenos efectos la conciliación y tiene sus situaciones particulares en el proceso penal. En efecto, y es muy importante para accidentes de tránsito, es muy importante para lesiones personales, para homicidios culposos, es importante para todos los delitos porque las personas que logren indemnizar a las víctimas podrán tener beneficios importantes en lo que tiene que ver con la condena. En el caso, por ejemplo, de corrupción pública, si el Estado ahondara en la negociación, buscara la forma de que los corruptos que se apropien de dineros públicos devolvieran los recursos al Estado, sería muy importante y se podría dar a cambio, digamos, una negociación, un acuerdo o incluso un principio de oportunidad de acuerdo con el caso. Entonces, ahí están los efectos de la conciliación, lo importante de la conciliación para la justicia penal.